en este momento y pues bueno, espero que esta noche sea muy provechosa para todos ustedes. Voy a tratar de ser lo más concreta posible para poder transmitirle la mayor información posible acerca del tema, ¿no? Agradezco el espacio a Serendipity, la verdad es que es una institución que todo el tiempo está actualizando a profesionales interesados en mejorar su práctica profesional y su práctica diaria. Y pues bueno, como siempre estoy aquí muy contenta de poder participar con ustedes. Perdón que me silenciaron el micrófono. Fide, maestra Fide, oye, creo que la primera pregunta que valdría la pena realizar, y justamente porque además en México creo que ahora hay más conocimiento de la terapia ocupacional, pero todavía hay gente que piensa, ¿no?, que el terapeuta ocupacional es el que te pone a hacer cadenitas en un lugar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte primero, maestra Fide, ¿qué es un terapeuta ocupacional? ¿Y cuáles son sus ámbitos de intervención? ¿No? Muchas gracias. Pues bueno, tú lo decías, ¿no? Yo ya llevo trabajando aquí en México hace 10 años como terapeuta ocupacional y la verdad es que desde hace 10 años a la fecha la profesión ha sufrido un cambio para bien, ¿no? Porque definitivamente al inicio, pues escuchar de terapia ocupacional pues era escaso, casi nulo, hasta los mismos profesionales de la salud casi no sabían que era un terapeuta ocupacional y tú lo acabas de decir. Ese concepto que acabas de mencionar, que hacían cositas y demás, pues todavía sigue, ¿no? O el concepto de voy a terapia ocupacional para ocuparme es así como de muy común todavía. Pero pues bueno, ¿qué es un terapeuta ocupacional? Pues para iniciar es un profesional que trabaja en el sector salud, ¿no? Es un profesional que de formación licenciado, ¿no? Hacemos la formación de licenciatura en terapia ocupacional y nuestra misión siempre va encaminada a capacitar, a fomentar que el individuo que tiene alguna área de oportunidad motora, sensorial o cognitiva pueda ser independiente, ¿no? Pueda ser funcional y pueda ser independiente en las actividades de la vida diaria, en la escuela y en el trabajo. ¿Qué ámbitos son en los que un terapeuta ocupacional se puede desempeñar? Pues los más comunes son tres, en el ámbito educativo, en el ámbito sociosanitario y en el ámbito sanitario. En el educativo es muy común ya en muchos países que un terapeuta ocupacional esté trabajando como tal en una escuela de educación regular, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué en educación regular? Porque hay muchos trastornos del neurodesarrollo, tú no me dejarás mentir, que en preescolar o en primaria, en las primeras etapas de la primaria, se empiezan a detectar, ¿no? Y además de eso, hay muchos países también que cuentan con terapeutas ocupacionales en educación especial, ¿no? Eso en el ámbito educativo. En el ámbito sociosanitario, pues bueno, la verdad es que el rol del terapeuta ocupacional es tan amplio que podemos trabajar en centros penitenciarios, en fundaciones, en asociaciones con comunidades indígenas, haciendo rehabilitación basada en comunidad. Esa parte social también nos abarca. Y también la parte sanitaria, ¿no? En centros de rehabilitación, en hospitales, en centros de salud, en clínicas. Nuestra intervención, pues bueno, va desde la parte pública a la parte privada hasta atención a nivel domiciliario, ¿no? Y va encaminada también a todo tipo de población. Podemos trabajar desde un neonato, población pediátrica, adolescentes, jóvenes, hasta personas adultos mayores. Entonces, podemos darnos cuenta que nuestro rol no solamente va encaminado a trabajar en centros de rehabilitación y nada más. Aquí en México es lo más conocido, ¿no? Ya nosotros hemos estado trabajando a lo largo de todos estos años para poder darnos a conocer muchísimo más y que puedan identificar que el terapeuta ocupacional puede estar en diferentes ámbitos, ¿no? Y pues esas serían como que los tres ámbitos así más conocidos. Y a mí se me hace súper interesante lo que acabas de comentar sobre los terapeutas ocupacionales en las escuelas, ¿no? Porque creo que en México, bueno, yo hasta ahorita no conozco ninguna escuela que tenga a un terapeuta ocupacional y yo creo que es súper vital y bueno, un poco es lo que nos tiene hoy acá platicando, ¿no? Que es justamente la población pediátrica, ¿no? ¿Tú qué me pudieras comentar, Fide, sobre la terapia ocupacional en la población pediátrica? ¿Cuáles serían
como las principales, o sea, el principal abordaje que ustedes hacen en estas edades. Que bueno, además vamos a encontrar ahí un montón de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que es donde más ustedes van a intervenir, ¿no? Fíjate que nuestra intervención es básica porque es como que la que va en la primera línea de mando, ¿no? ¿Qué significa esto? El niño ingresó a la escuela y resulta que tiene dificultades para prestar atención, tiene dificultades para concentrarse, tiene dificultades para coordinar su movimiento y por ende al no coordinar los movimientos pues está atrasado en escribir, en la lectura y demás. Entonces, por eso hablo de que somos el profesional que sí está en la línea de mando. ¿Por qué? Porque si el terapeuta ocupacional no trabaja esos dispositivos básicos de aprendizaje para reforzar que el niño mejore esas habilidades y por ende pueda tener un mejor desempeño, pues obviamente va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, es muy importante. El rol del terapeuta ocupacional en el área pediátrica, pues va desde evaluar, ¿no? Evaluar desde el marco de referencia de neurodesarrollo. ¿Qué significa eso? El antecedente prenatal, el antecedente postnatal, qué historial clínico tiene ese niño que pudo haber alterado algún proceso por ahí motor o sensorial importante, ¿no? Entonces, en base a eso ya nosotros podemos determinar de dónde inicia la falla o el área de oportunidad de este niño. Estipulamos el área, o sea, tenemos que descubrir cuál es el área de oportunidad más importante a trabajar con ese niño. Creamos planes de intervención importantes para poder decir, bueno, ahorita, por ejemplo, el área motora es más importante o el área sensorial, ¿con cuál iniciaríamos mejor, no? ¿Con qué habilidad de dispositivos básicos empezaríamos? O es la conducta el problema, pero la conducta probablemente está relacionada con algo sensorial o con algo emocional o con algún trastorno nervioso central, ¿no? Importante. Esto también es muy valioso tener que identificarlo. Canalizamos también a los especialistas, ¿no? Entonces, definitivamente en México yo hasta el momento no conozco ninguna institución educativa, ni de educación especial, ni de educación regular, que trabaje con un terapeuta ocupacional de base. La verdad es que es una necesidad supremamente amplia pensando en beneficiar a esta población. ¿Por qué? Porque pues por todo este trabajo básico que hacemos. Claro. Si un niño, sus canales sensoriales no están funcionando correctamente, difícilmente va a tener un buen comportamiento, difícilmente va a tener un buen aprendizaje y difícilmente va a poder tener un desempeño en la vida, ¿no? Claro, y sobre todo en estas instituciones pues federales, ¿no? Como sería el CAM, USAER, ¿no? Que además son quienes atienden a mucha mayor profesión, perdón, a mucho mayor número de niños, justamente porque son pues los gratuitos, ¿no? Los que el gobierno un poco nos facilita. Fide, ¿y nos podrías platicar, ya hablando justamente de los problemas de procesamiento sensorial, primero, qué es la integración sensorial? Porque además creo que es un tema como muy del campo de la terapia ocupacional, ¿no? Que un poco si no estás ahí, a veces un poco no entiendes qué es la integración sensorial, que además es súper importante que lo entendamos, ¿no? Porque de ahí viene todo lo que el niño puede hacer o no realizar, ¿no? Claro. Para empezar, pues es diferente estimulación sensorial a integración sensorial, ¿no? Bueno, la integración sensorial va más allá. La integración sensorial es esa habilidad que todos los seres humanos tenemos para poder hacer 4 fases importantes. La primera es registrar la información que viene del exterior, ¿no? Yo registro la información. La segunda es poder discriminarla. O sea, todos esos componentes implican la integración sensorial. Yo registro la información, discrimino la información que viene del exterior, me doy cuenta si es agradable, si no es agradable, y así sucesivamente. Modulo la información, yo me autorregulo, probablemente la esté pasando mal, ese sabor no me gusta, ese estímulo me genera angustia, ganas de llorar, de pegar, de morder y así sucesivamente, ¿no? O sencillamente yo me modulo, yo puedo saber en qué momento puedo tolerar, probablemente 5 minutos, 10 minutos y digo, basta y me salgo, ¿no? Y así sucesivamente. Y proceso la información, entonces registro la información, la discrimino, la modulo y la registro. Todos esos componentes a mí me apuntan a poder tener una integración sensorial normal o adecuada, por así decirlo, porque no hay una integración sensorial perfecta. No podemos decir que todos los seres humanos a nivel sensorial somos perfectos porque es mentira. Es importante también siempre que hablemos de
de integración sensorial, ¿cómo se llama? Tener que contemplar que tenemos 7 canales sensoriales y ya está en estudio un 8º canal sensorial. ¿Por qué 7? Porque estamos... O sea, neta, ya no quieres nada. Compañeros, les pedimos su micrófono, por favor, silenciarlo. Gracias. Los 7 canales sensoriales que implican el canal propioceptivo, el canal vestibular, que son 2 nuevos canales sensoriales. Bueno, no son nuevos, siempre los hemos tenido, pero adicional a eso se está estudiando acerca del canal sensorial interoceptivo, ¿no? Entonces hay muy poquita evidencia todavía escrita de esto, pero todo esto es integración sensorial, ¿vale? No sé si quedó claro. Sí. Y Fide, y por ejemplo, ¿cómo como maestro y como papá, porque nos escuchan tanto maestros como papás en este momento, cómo sabemos que mi hijo o mi niño o el niño que tengo en el aula tiene un problema de integración sensorial? Porque como te digo, me parece que es algo que es muy de los terapeutas ocupacionales, pero en la escuela todos hemos tenido niños distraídos, niños que están todo el tiempo caminando y jugando, ¿no? Y no se sientan a trabajar. ¿Cómo podemos saber que algo puede estar pasando en el proceso del niño? Siempre le digo a los papás esto, cuando el tiempo límite de normalidad se sobrepasa. ¿Qué significa eso? Un niño activo, muy dinámico, muy listo, pues sí, va a estar caminando, yendo y viniendo, pero cuando sobrepasa el límite de tiempo significa que pasa una semana y el niño no logró sentarse, ¿no? Pasó toda la clase y el niño no logró hacer ninguna actividad, ninguna tarea. Pasó todo el día hoy en mi casa y el niño no pudo sentarse ni una sola vez, no pudo seguir una instrucción, no pudo repetir o imitar alguna acción, ¿no? O sea, cuando estos límites de normalidad, por así decirlo, sobrepasan el rango, es asunto de preocuparnos para poder decir, necesito buscar asesoría, necesito empezar a estimular o ajustar la rutina probablemente para ayudarle a mi hijo o a mi alumno a poder estructurar ese sistema motor y sensorial para que pueda ser funcional. Y bueno, Fide, tú que bueno, además trabajas desde bebés hasta adultos, en el área pediátrica, en los niños, no sé si nos puedes platicar un poquito como cuáles son las alteraciones sensoriales más comunes que tú has visto tanto en bebés como ya en preescolares y escolares, ¿no? ¿Qué es lo que más tú te encuentras tanto en tu práctica en el centro como en tu práctica privada? No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, mira, las alteraciones sensoriales más comunes, pues bueno, son los stimming. Los stimming es lo que conocíamos antes como estereotipias. Los stimming es sencillamente un movimiento que genera autoestimulación, ¿no? Yo puedo hacer autoestimulación sacudiendo mis manos, yo puedo estar haciendo stimming, mordiendo, todo lo que lleve a mi boca, muerdo, buscando estímulos sensoriales todo el tiempo. Entonces, las conductas más comunes son niños que van, vienen, caminan todo el tiempo, dan vueltas, probablemente saltan y pasan más de 2 horas, 3 horas, 4 horas o todo el día realizando la búsqueda del estímulo, ¿no? La búsqueda constante de movimiento, se llevan toda la boca, en especial cosas que no son comestibles. Esto es muy importante poder contemplarlo. Las famosas apraxias motoras. ¿Qué significa esto? La dificultad para poder coordinar las extremidades, en especial los movimientos que implican disociación, ¿no? Es que el niño es muy bueno, él coordina todo, ¿no? Usualmente las mamás dicen. Y sí, cuando implica un movimiento en donde las 2 manos se mueven al tiempo, el niño es funcional, pero cuando tenemos que destapar un caramelo, cortar la carne, hacer movimientos un poquito más avanzados, ahí es donde aparece la dificultad motora, que es muy común en ellos también. Defensividad táctil, visual o auditiva. ¿Qué significa esto? No me toques o lloro. En niños que no son verbales, difícilmente pueden decirle, es que me causó el llanto o me enojé tanto, no te lo puedo decir, pero resulta fue que el estímulo o la prenda o la etiqueta me está generando una molestia y no se lo puede decir a nadie. Entonces esa defensividad táctil también es muy común. En ropa, en apretones, en abrazos, en contacto alrededor, usualmente son niños que les gusta estar muy aislados para que ningún estímulo que esté alrededor pueda llegar al contacto con su cuerpo. Defensividad visual, hay algunos estímulos visuales que no les gustan, entonces todo el tiempo están o tapándose los ojos o
cerrando un poquito más los ojos, o al contrario, porque también podemos hablar de la búsqueda, ¿no? O sea, yo puedo aislarme del estímulo o puedo buscar el estímulo, y esto sobrepasando igual los rangos de normalidad. Entonces, yo puedo estar buscando todo el tiempo también estímulos visuales y puedo estar pasando horas y horas viendo algo, ¿no? Una llanta girar y girar y girar. Y ese estímulo visual todo el tiempo lo estoy buscando. La defensividad auditiva, no les gustan los sonidos de las secadoras, ni de las aspiradoras, ni de las licuadoras, ni de nada de lo que termine en hora, porque les genera muchísima molestia a nivel auditivo, ¿no? ¿Qué otra cosa es muy común en los niños con algún desorden del procesamiento sensorial? Pues bueno, no identifican en qué parte de la boca está sucia. Ellos están comiendo y así terminaron de comer y pueden seguir ir jugando, y no esa parte propioceptiva de poder sentir aquí en el mentón, en las comisuras de los labios que hay algún estímulo, no lo pueden procesar. Esas son como que las más comunes. Hay un listado, hay un checklist así súper amplio de las alteraciones más comunes. Tú mencionabas algo muy importante y me llama mucho la atención, los bebés, ¿no? Y esto es una parte que está súper ligada con el neurodesarrollo. Claro. Porque muchos bebés, no sé, fue un prematuro de riesgo, probablemente con muchos factores de riesgo prenatales o postnatales, y resulta que ese bebé pudo haber estado presentando alteraciones sensoriales desde los 8 meses y nadie se dio cuenta. Y entonces se viene saturando todos los canales sensoriales con más necesidades y se empieza a descubrir algún trastorno como tal o alguna necesidad propia sensorial hasta la etapa preescolar. Entonces, por ejemplo, un niño, yo en la práctica, un poco con los niños que tienen un probable diagnóstico de trastorno de déficit de atención, algo que me he encontrado muy común, no sé tú, es como alteraciones del sueño, o sea, como no duerme, por ejemplo, que eso es muy común, no duerme, costaba mucho dormir, estaba todo el tiempo despierto. ¿Eso también es parte de, de la dificultad? Sí, está relacionada porque aunque el niño esté en una fase de sueño y aparentemente esté dormido, no logra pasar a la fase más profunda del sueño. Entonces el niño se mueve todo el tiempo, se despierta, son irritables, no logran pasar a la siguiente fase porque todos sus canales sensoriales continúan procesando probablemente la información sensorial que les haya causado más impacto durante el día. Entonces, es un tema supremamente interesante, la verdad, porque pues aquí es analizar, bueno, ¿qué necesitaría yo como terapeuta o ustedes como familia, o ustedes como maestros poder sugerirles, o ustedes como profesionales a la mamá para que ese niño logre conciliar el sueño? ¿No? Esto es un niño que no logra dormir o cualquier ser humano que no pueda dormir bien, obviamente en el día va a estar súper irritable y poco cooperativo. Entonces, sí va muy de la mano. Aquí es tener siempre estrategias para poder canalizar esa necesidad de movimiento, porque está más relacionado con el movimiento y con el procesamiento de la información que estuvo durante el día. Fide, ¿nos podrías contar un poquito cómo ya sería el abordaje desde la terapia de integración sensorial? ¿Cómo es el abordaje desde esta mirada? ¿No? Porque además vale la pena decirlo que es un abordaje que sí es exclusivo de los terapeutas ocupacionales, ¿no? Que no hace cualquiera, eso también creo que vale la pena, ¿no? Porque luego hay como mucha esta pregunta de si los psicólogos lo podemos hacer. Bueno, yo soy psicóloga de formación, ¿no? Y pues un poco los psicólogos pueden estar en el diagnóstico, pero el abordaje es de ustedes. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito desde cómo es el gimnasio, porque el gimnasio tiene además particularidades, ¿no? Un poco, digo, no tenemos imágenes, pero a lo mejor tú nos puedes contar un poquito, ¿no? Claro que sí, pues bueno, para empezar, evaluamos, ¿no? Y a veces en el proceso evaluativo, los subespecialistas como neuropsicología clínica pediátrica o neurología pediátrica, ellos ya a veces cuando ya llega el paciente con nosotros, ellos ya han evaluado o han detectado o han diagnosticado, o a veces envían porque tienen algún dato por ahí comórbido. Usualmente nos dicen, es que pareciera que fuera un TEA, ¿no? Pareciera que fuera un TDAH, pero tengo mis dudas, pareciera que mejor todo apunta a un desorden del procesamiento sensorial. Trabájalo y volvemos a evaluar para ver si ya podemos dar el diagnóstico como tal final, ¿no? Entonces, sí, la evaluación, hay evaluaciones de integración sensorial para bebés, para adultos, para
niños y para familias, para la familia, para los maestros y así sucesivamente. Y es un rol exclusivo de los terapeutas ocupacionales. O sea, sí es importantísimo el poder, probablemente podrás aprender acerca de la intervención básica, ¿no? Una intervención básica muy sencilla, pero el abordaje profesional más especializado, pues sí, es importante que siempre ubiquen un terapeuta ocupacional cerca de su zona o cerca de su trabajo para que puedan continuar la intervención, porque es un área que nunca, no está estandarizada, o sea, no podemos decir, ah, ya terminó con esto y ya, no, el niño que ya tiene un diagnóstico como TEA, por ejemplo, a lo largo de su vida van a ir apareciendo necesidades sensoriales importantes. Nosotros evaluamos, diseñamos dietas sensoriales. Las dietas sensoriales es el programa de intervención en donde se ataca, por así decirlo, se interviene, se favorece, se promueve que todos los canales sensoriales funcionen de la mejor manera, con horarios, con graduación de los estímulos, porque también debemos ir de menos a más, ¿no? O en los niños que son buscadores sensoriales, tenemos que ir de más a menos, ¿no? Dependiendo de la necesidad, se estipula una dieta sensorial. Tenemos que aprender a trabajar con las familias, aquí no hay de otra que poder entender cómo es la familia, cómo es el entorno, porque no hay de otra. El terapeuta será en casa los familiares, ellos son los que todo el tiempo tienen que estar mandando la información sensorial para que el niño pueda tener un mejor desempeño. Y la canalización y el trabajo en equipo. Aquí no hay de otro también que tener de la mano a un neuropsicólogo, un psicólogo especialista en evaluación e intervención diagnóstica para que también podamos estar trabajando todos en equipo. Sí, y te quisiera preguntar, Fride, ¿qué relación hay? Obviamente me vas a decir que toda la relación, pero es una pregunta que a lo mejor redunda, pero la quisiera hacer es la relación entre la interacción sensorial y los trastornos del neurodesarrollo, porque tú has hablado ahorita del trastorno del espectro autista, que además pienso que es donde estamos más ubicados de que sí hay alteraciones del procesamiento sensorial, ¿no? Pero hay otros trastornos del neurodesarrollo donde también aparecen y tal vez no lo tenemos tan claro. Y a lo mejor podemos confundir un berrinche de un niño, ¿no? Que decimos, ay, se porta mal, tiene mala conducta, pero a lo mejor no es mala conducta como tal, sino el resultado de un mal procesamiento. Eso nos puede pasar, ¿no? Y la verdad es que la relación es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es importante tener ese dato comórbido, ¿no? Antes de evaluar un TEA, un TDAH, un trastorno del aprendizaje, un trastorno motor, tenemos que detenernos primero a evaluar el procesamiento sensorial. Tú lo decías, o sea, puede ser un berrinche o puede ser una apraxia secundaria a alguna lesión cerebral importante, como puede ser una necesidad propioceptiva de estarme moviendo, pero estarme moviendo en un solo segmento, más no estar generando praxias nuevas y funcionales, ¿no? Entonces sí es importante antes de poder dar un diagnóstico definitivo, poder echar la mirada hacia el desorden del procesamiento sensorial o bien el mismo diagnóstico que ya podemos decir no, cumple con todos los criterios y adicional a ello el desorden del procesamiento sensorial, ¿vale? Ok. Y Frida, yo te quisiera hacer también otra pregunta interesante, porque en los manuales de diagnóstico, específicamente en el trastorno del espectro autista, tú puedes encontrar ahora en esta nueva versión del DSM-5, que gracias a Dios ya lo pusieron más claro, ¿no? De si hay alteraciones del procesamiento sensorial e incluso se manejan un montón de ejemplos. Pero en otros trastornos es interesante que no se coloca y tampoco hay en el manual de diagnóstico una parte donde digamos hay un niño que tiene un trastorno del procesamiento sensorial o un niño con dificultades del procesamiento sensorial. ¿Tú qué opinas de eso? La verdad es que seguimos, o sea, la evidencia clínica sigue trabajando a todo lo que da para justo poder dar esta evidencia, ¿no? De que en los manuales ya aparezca completamente toda la información detallada, ¿no? Ya dimos un grande paso en el trastorno del espectro autista, porque siento que todos los científicos e investigadores han puesto mucho la mirada en este trastorno, ¿no? Por la alta incidencia. Pero pues yo considero que vamos en el camino y que no tardando vamos a contar con esta información ya más específica, más detallada y más amplia. Claro. ¿Y en qué otros trastornos tú has visto también alteraciones del procesamiento? Hay trastornos de aprendizaje, la dislexia, por ejemplo, ¿no? Si vemos un niño con dislexia,
confunde las letras, la direccionalidad. Estamos hablando, relacionándolo directamente con una dificultad propioceptiva. Un niño que en su propio cuerpo no sabe identificar dónde es derecha y izquierda, difícilmente al frente en una pantalla, en un pizarrón o en un cuaderno, lo va a poder plasmar. Yo necesito trabajar primero todo el sistema propioceptivo, que el niño en su espalda identifique sin ver, ¿no? Esta parte de, tengo los ojos cerrados, me están escribiendo atrás en mi espalda como si fuera el pizarrón, y yo identifico que el palito de la A va en la derecha y no en la izquierda, que el palito de la B va hacia arriba y no hacia abajo. Esa información propioceptiva está relacionada con la integración sensorial, definitivamente, esa necesidad. Dislexia, discalculia, disgrafia, todos los trastornos del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad igual, ¿no? Hablamos de la apraxia, las dispraxias motoras que son muy comunes en el trastorno de atención. El niño que nos puede poner atención primero a lo que genera su propio cuerpo, difícilmente va a poder poner atención en la escuela, y sobre todo el integrar, tener el foco de atención aquí en mi maestro que me está hablando y inhibir o dispersar la cantidad de estímulos que pueden llegar alrededor. Mi compañero que está atrás probablemente golpeando con el zapato en el piso o con el lapicero, o sea, todos esos estímulos, el niño no sabe cómo poder procesar tanta información al tiempo. Entonces, es muy, muy común también en el TDAH el desorden del procesamiento sensorial o las necesidades sensoriales. En los trastornos motores, ¿no? El síndrome de Tourette, los tics, los stimming también, y así sucesivamente. Ok. Y Fide, yo también te quisiera hacer esta pregunta porque además es una pregunta que ha estado aquí constante ahorita en el chat, es si yo como psicólogo puedo intervenir. Creo que valdría la pena que tú nos contaras un poquito, y también cuál es la importancia, a lo mejor que sí, sí a lo mejor soy psicólogo y un poco me preparo en el tema, pero a lo mejor tener claro que tal vez la intervención no va a ser parte de mi campo, ¿no? O soy docente y puedo tener alguna preparación porque me va a servir para trabajar con los niños, pero no soy yo el profesional específico. No sé si tú nos puedes ampliar un poco este tema, porque además es un tema que seguramente además en tu campo se discute mucho, ¿no? Sí, miren, la verdad es que la necesidad es muy amplia. O sea, no podemos ser tampoco mezquinos en relación con el niño va a seguir creciendo y va a llegar adulto o adolescente con esa necesidad sensorial porque no hubo un terapeuta ocupacional especializado formado en mi ciudad, en mi región, para poder realizar la intervención, ¿no? Entonces, es importante, yo les animo a todos a poder actualizarse, a poder investigar, a poder saber al menos los conceptos básicos, ¿no? No podríamos nosotros realizar una intervención especializada como un terapeuta ocupacional que estuvo toda la licenciatura aprendiendo y formándose como tal para dar una intervención más allá, ¿no? Más detallada, cuando decir esta dieta sensorial ya no sirve, tenemos que cambiar, cambiemos de estrategia, modulemos esto y así sucesivamente, pero sí orientar a la familia. A mí me parece eso muy enriquecedor, porque si no va a seguir pasando los años y el mismo filtro, que en este caso a veces antes de que lleguen con nosotros es el psicólogo o es el neurólogo, ellos van a seguir pasando mucho tiempo a veces en un diagnóstico erróneo o a veces en el mismo diagnóstico y aparte otra necesidad sensorial importante. Yo en el primer filtro puedo detectar, hago una intervención probablemente muy básica, muy general, pero ya inicié algo en lo que yo empiezo a canalizar. Ya ahorita afortunadamente hay intervenciones en línea, hay plataformas que facilitan muchísimo más esta intervención y podemos ya poder canalizar. También es muy importante poder determinar zapatero a tu zapato. Yo puedo hacer esto, pero ya hasta aquí yo ya llegué al régimen y de aquí ya yo no sé más. Canalizo a los especialistas y no me quedo con todo el trabajo, por así decirlo. Como esta parte ética, ¿no? De cada quien hace su tarea, ¿no? Y para lo que estudió y no hago cosas que a lo mejor no tengo muy claras, ¿no? Porque también puedo afectar el desarrollo del niño, ¿no? Si hago algo equivocado, ¿no? Exactamente, exactamente. Que esa es un poco la idea. Y otra cosa me gustaría preguntarte, Fides, ya un poquito para ir cerrando también y que demos un poco espacio a las preguntas, es a lo mejor que tú nos contaras un poquito a todos los que no tenemos la experiencia de tener a un terapeuta ocupacional en un colegio, ¿cuál sería su tarea si estuvieras en una escuela? Porque tú trabajas actualmente en un centro de rehabilitación y ahí creo que la tarea es más clara, pero en una escuela, ¿qué hace un terapeuta ocupacional?
Primero, el maestro son como que el filtro más importante, siempre lo he dicho, siempre, siempre. El maestro identifica, este niño no está prestando atención, le está costando mucho trabajo, se lleva todo a la boca, pega, muerde, se autolesiona. Esas características así tan importantes las detectan y inmediatamente canalizan. Hay que evaluar para dar recomendaciones. El terapeuta ocupacional es especialista en dar estrategias. Aquí no hay de otra. Somos, en verdad, damos estrategias desde, tenemos que adaptar la silla y buscar algún estímulo que le pueda favorecer que inhiba. O sabes que tenemos que ir regulando esta conducta con este estímulo e ir buscando estímulos en donde el niño se organice sensorialmente, organice su cuerpo para que pueda cumplir la funcionalidad de estar en la escuela, que es aprender, ¿no? Entonces, esa es la función principal, poder hacer ajustes en el aula, poder dar recomendaciones también a la familia, para que, porque sin la familia no podemos hacer como que este proceso. Y en especial a los maestros, para que también el maestro esté preparado y capacitado y sepa cuándo aplicar el estímulo, cuándo dar un condicionante probablemente, cuándo poder ajustar la rutina en el aula. Esta es como la función principal. Ok, pues Fide, no sé si tú tengas algo más que añadir del tema, algo que te gustaría comentar que a lo mejor yo no te pregunté, ¿no? No sé, para dar espacio a las preguntas. Pues nada, la verdad es que les decía al inicio, no hay un tratamiento estandarizado. Ustedes no se van a encontrar, hay integración sensorial, desorden del procesamiento sensorial. ¿Qué hago? Paso 1, paso 2, no lo hay. No lo hay. Es animarles a investigar, animarles a actualizarse, a invitarles a estar en constante observación, porque aquí es mucho echar mano del análisis y la observación de la conducta de los niños y cómo está relacionada estas y el impacto que tiene estas en el aprendizaje, en las actividades de la vida diaria. Entonces, invitarlos a estar en constante actualización. Y antes de las preguntas, aquí hacen una pregunta que te voy a hacer ahorita, pero me gustaría que les comentaras. Acabas de abrir un canal en YouTube, así que creo que vale la pena porque vas a estar subiendo cosas de neurodesarrollo y de integración sensorial, entonces igual les puedes contar para que también te sigan por ahí, ¿no? Porque creo que... Claro que sí. Tengo un canal en donde pues ya me animé a estar subiendo estrategias y recomendaciones de neurodesarrollo, tanto neonatal como infantil, y pues mucho va encaminado a la terapia ocupacional y algunas intervenciones de terapia física, que es el equipo con el que trabajo. Entonces, les invito, el canal se llama Neurodesarrollo Neonatal e Infantil. Síganos, también es nuestra fanpage, es Neurodesarrollo Neonatal e Infantil, pues estamos a sus órdenes para dar lo más que podamos. Pues hay aquí algunas preguntas, compañeros, si tienen igual más preguntas las pueden escribir o igual pueden hacerlas en el micrófono. Aquí nos hacen dos preguntas muy relacionadas, Fide, que es las salas de integración, las salas sensoriales, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ellas? Nos preguntan si son parte de esta terapia de integración sensorial, ¿no? Sí, las salas de estimulación multisensorial, pues su nombre lo dice, otorgan múltiples estímulos, ¿no? Están diseñadas para integrar y estimular todos los canales sensoriales. La idea de estas salas sensoriales es conocer muy bien el perfil sensorial del paciente o del usuario o del niño. No podemos trabajar cantidad de estímulos al mismo tiempo porque es contraproducente. Entonces, yo analizo el perfil sensorial del niño, del usuario, del candidato a trabajar y voy graduando y regulando la cantidad de estímulo que le puede favorecer a tener respuestas adaptativas. No todos los niños son candidatos. Hay como que contraindicaciones especiales para trabajar en esta sala, pero pues sí es una herramienta muy importante que podemos trabajar. Es una herramienta costosa, no es muy fácil de poder tener. Montar, ¿no? Sí. Tengo mi centro de simulación y tengo mi SEMS aquí, no. Pero pues muchas personas lo que han ido es ir acondicionando de tal manera que puedan tener estímulos necesarios o suficientes para poder aportar a cada canal sensorial. Pero lo que sí es importante poder contemplar es que si no hay un análisis del perfil sensorial, de nada sirve poder trabajar en esa, o sea, si no hay como que una direccionalidad, no hay un caminito para decir, primero trabajo
sistema gustativo, porque es lo más urgente. El niño no está comiendo, tiene selectividad alimentaria, por ejemplo. Entonces, después de eso, ¿qué otra cosa, qué otro canal sensorial debemos empezar a trabajar? Y así sucesivamente, tener una directriz, tener un orden en el plan de intervención. Y ahorita lo que dices se me hace súper interesante, Fide, porque en el tema, por ejemplo, de la estimulación temprana, de repente ponemos las tinas de arroz, ¿no? De frijoles o lo que sea, y un poco tenemos esta idea de que solo porque lo pones ahí y le pones arroz, el niño va a tener mejoría o cambios. Y esto que tú comentas es bien interesante, ¿no? No todos los niños les puedes hacer lo mismo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en los primeros 12 meses de vida, el bebé debe recibir la mayor cantidad de estímulos táctiles, pero sí obviamente graduados, no sobreestimular, porque tampoco es como la otra parte, ¿no? Si sobreestimulo, saturo el de información, el canal sensorial y tampoco es tan bueno. O sea, aquí, por ejemplo, es de sí, doy la terapia y resulta que pasó 3 meses en la terapia y los 3 meses era en latina, ¿no? Entonces, sí debe haber un objetivo específico. ¿Por qué lo metes en latina? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Qué graduación va a tener ese estímulo? ¿Solo es que juegue y chapotee y tire y demás? ¿O tiene una graduación el estímulo? O sea, sí debe ir como que encaminado a un objetivo terapéutico especial. También nos preguntan cuál es la relación de la terapia de integración sensorial con la terapia del lenguaje, si es recomendable también para favorecer otras áreas, ¿no? Ay, sí, perdón, cuando hablamos de los trastornos del neurodesarrollo no mencioné los trastornos de comunicación, pero está muy relacionado. Los terapeutas del lenguaje constantemente nos envían a nosotros los pacientes porque el hablar o comunicarme es un procesamiento muchísimo más avanzado, ¿no? En donde yo necesito ya estar totalmente organizado en mi cuerpo y la información cognitiva ya como tal registrada en mi sistema nervioso central, cerebral, para poder dar la información, repetir, imitar y demás. Entonces el niño que difícilmente imita, que difícilmente está organizado sensorialmente, no va a poder procesar esa información ejecutiva más avanzada, ¿no? Entonces sí está muy de la mano terapia del lenguaje con integración sensorial, por supuesto que sí, por supuesto que sí. También acá nos preguntan, bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué guía hay para hacer un chequeo general y descubrir alguna dificultad sensorio-perceptual o sensorial, ¿no? Más bien. Esos checklists ya están gratuitos en la web, o sea, si buscan checklists, alteraciones sensoriales están gratuitas para pediatras, para mamás, para maestros y demás. ¿Cuáles son las alteraciones más comunes? Están ahí a la mano para poder identificar y poder decir, ay, híjole, estoy muy preocupada, necesito asesoría, voy a buscar especialistas para poder canalizar a tiempo o para poder llevar a mi hijo a alguna valoración especializada. ¿Y alguna lectura, Fide, que tú nos recomiendes para ampliar más el tema? Porque además es un tema súper, súper interesante. Ese. Es una lectura es un libro, no está tan digerible, no está tan fácil de poder procesar la información, pero se llama La integración sensorial y el niño. Pero eso les va a estar motivando a poder decir, vestibular, ¿qué es el sistema vestibular? Y entonces puedo ir investigando un poquito acerca del sistema vestibular. Y así sucesivamente buscar artículos relacionados, artículos ya con evidencia clínica, ¿no? Con estudios en donde ya veamos que sí funciona, para qué funciona y cuándo funciona. Y también nos preguntan muchísimo, Fide, sobre la formación, o sea, si hay una certificación de integración sensorial, y bueno, no sé si tú nos podrías contar de eso, ¿no? Sí hay, aquí en México es muy limitada a terapeutas ocupacionales. Necesitan tener o cumplir un perfil así como que muy detallado para poder certificarse. Hay certificaciones en la Universidad del Sur de California, está la Asociación de Integración Sensorial Europea, Española, la Mexicana. Hay muchas instituciones ya que están otorgando este tipo de certificación, unas un poquito más estrictas que otras, pero ya existe. ¿No? Y pues, Fide, no sé si quisieras añadir algo antes de que cerremos. Invitarlos
a participar de la 10ª generación de integración sensorial. La verdad es que ya es el 10º grupo que vamos a aperturar y a mí siempre me da mucho gusto ser facilitadora de cada uno de los alumnos, de compartir las experiencias, compartir los casos, ¿no? El poder identificar, poder canalizar a tiempo, poder saber cuándo es un signo de alarma y saber un abordaje básico, un abordaje que definitivamente básico no significa que sea menos, es básico para poder impactar el aprendizaje y el desempeño en las actividades diarias de ese niño que tenemos en nuestras manos. Y no sé si nos pudieras ampliar un poquitito qué es lo que van a ver en el diplomado, porque además es tu diplomado estrella. Entonces, si nos puedes contar un poquito así rápido qué más van a ver ahí, ¿no? Generalidades de la integración sensorial. Tenemos que aprender en cómo está conformado cada canal sensorial, cuál es la funcionalidad neurológica de cada canal sensorial, porque en verdad es supremamente interesante poder descubrir cómo está relacionado, por ejemplo, el sistema vestibular con el sistema visual y el sistema auditivo, y el procesamiento y la integración de estas. Hablaremos ya con detalle de todos los conceptos básicos de integración sensorial, las premisas básicas de integración sensorial, recomendaciones para el aula, recomendaciones para la casa, cómo poder crear un perfil sensorial de nuestro alumno, de nuestro usuario, de nuestro paciente y estrategias terapéuticas para poder llevar a cabo nuestra intervención. Mire, pues muchísimas gracias. Nos están pidiendo que repitas nuevamente tus redes sociales para que te sigan. Claro Entonces, no sé sí. si las puedes repetir. Esa es la de Serendipity, pero bueno, si tú puedes repetir las tuyas, ¿no? Claro que sí. Tanto en YouTube, Instagram y Facebook estamos como Neurodesarrollo Neonatal e Infantil. Neurodesarrollo Neonatal e Infantil. Estamos a sus órdenes, estamos para servirles. En verdad estoy muy contenta de este espacio, Anita. Muchísimas gracias a todos por la disponibilidad de estar aquí aprendiendo hoy acerca de lo que es el desorden del procesamiento sensorial y un poco acerca del rol del terapeuta ocupacional. Nunca se olviden que nosotros vamos más allá de hacer cositas. Sí, exacto. Pues yo te agradezco muchísimo hoy tu espacio, tu tiempo, Fide, porque bueno, ya es tarde y también somos mamás, entonces de repente tenemos que dejar a los críos por ahí. Te lo super agradezco. Además, creo que sí, para mí creo que en México falta todavía mucha educación sobre el tema de la terapia ocupacional. Yo creo que son especialistas que hacen falta en las escuelas, que hacen falta sobre todo en las escuelas de educación especial, donde yo no sé por qué no hay uno, ¿no? Y bueno, ojalá y estos espacios sirvan también para eso, ¿no? Para hacer cultura de la terapia ocupacional, ¿no? Entonces, Claro. muchísimas gracias y pues ojalá pronto nos podamos ver otra vez, aunque sea por esta vía. Gracias a ti. Y gracias a todos. Y a toda la audiencia. Hasta pronto. Y bueno, si tienen dudas del programa, le pueden preguntar a Andrea en el grupo que hay, o si nos estás viendo en Facebook, pues igual puedes checar en las redes sociales de Serendipity para que puedas pedir informes del diplomado. Y muchísimas gracias a todos.